Muchas son las interrogantes que genera el hallazgo de osamentas en dependencias del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Vamos a conversar sobre este y otros temas con el ministro precisamente de Justicia, Luis Cordero. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Matilde. ¿Cómo está usted? Ministro, bueno, queríamos saber si tiene nuevos antecedentes después de lo que conocimos el día de ayer, cuando se informa que se han encontrado restos, osamentas, en un contenedor de alimentos y que usted se comunicó con los familiares de las agrupaciones de detenidos desaparecidos. ¿Hay algún elemento nuevo que haya surgido en las últimas horas? No, los elementos adicionales que le puedo comentar es que durante la mañana de hoy me he reunido presencialmente con representantes de distintas agrupaciones de familiares para explicar el detalle de lo ocurrido la noche del día miércoles, las medidas que hemos adoptado y cómo se ha activado el protocolo hallazgo osamenta. Para quienes nos están viendo, quizás esto pueda ser útil entender el contexto. Está fijado desde hace algún tiempo un sistema de coordinación interinstitucional que está dirigido por el Poder Judicial, particularmente por los jueces de dedicación exclusiva en materia de derechos humanos, en los cuales participa la Policía de Investigaciones, Carabineros, el Programa de Derechos Humanos y el Ministerio Público. Cuando se producen hallazgos de estas características, se comunica, en este caso, a la Brigada de Derechos Humanos, la Policía de Investigaciones, quien ha hecho los primeros levantamientos, llevará a cabo el informe, se pone a disposición del Ministerio Público y del Servicio Médico Legal. La razón fundamental para esto es para tener conocimiento de la data de la osamenta que se encuentra. Porque dependiendo de ella, la competencia va a ser de los jueces de dedicación exclusiva en materia de derechos humanos o bien va a ser una competencia del Ministerio Público. Hubo una información que estuvo circulando que decía que se había determinado que la data era de 50 años, pero eso es imposible determinarlo hasta ahora, ¿no? Así es una información que la cual yo desconozco de dónde proviene. Es solo una información oficial que puede provenir luego de la pericia del Servicio Médico Legal. Ministro, este hallazgo pudiera leerse de varias maneras, ¿no? Pudiera leerse de un modo positivo, pensando en que tal vez alguien que tenía esto y que no supo cómo entregarlo fue y lo hizo llegar hasta las dependencias de la Oficina de Derechos Humanos. Sin embargo, las circunstancias en las que llega este resto son bastante curiosas y es lo que hacen a muchas personas recibir esta noticia con consternación, porque esto llega en este contenedor de alimentos, se deja en una oficina que no se usa hace mucho tiempo dentro del Departamento de Derechos Humanos, la única oficina, o no sé si es la única, pero una oficina donde no hay cámaras y las oficinas del Programa de Derechos Humanos están en un edificio el que tiene varias barreras antes de poder llegar. Hay que pasar una guardia, hay que tomar un ascensor. O sea, no es que alguien iba pasando y pudo hacerlo llegar. Manti, ¿le despierta la misma sospecha o genera en usted la misma consternación que han expresado otras autoridades? Una preocupación, por cierto. Yo tengo que ser particularmente cuidadoso. Las autoridades públicas nos corresponde informar sobre los hechos e informar las medidas que adoptamos, de modo de evitar cualquier tipo de especulación. Le cuento, ese es un edificio donde existen distintas oficinas públicas, existe también un edificio donde hay una notaría, es decir, es un edificio donde hay flujo de público. Además de eso, el Programa de Derechos Humanos, por las características que tiene y la modalidad de atención que tiene, es un lugar donde asiste público todos los días cotidianamente, tanto respecto de las prestaciones jurídicas o las informaciones jurídicas que se realizan ahí, como aquellas otras orientaciones de índole social que se realizan en el contexto del Programa de Derechos Humanos. Por lo tanto, es un lugar donde hay mucho flujo de personas durante el día. Por las características del edificio y porque además en ese edificio hay otras oficinas públicas también que reciben público en el fondo, ¿no? Eso es lo que le puedo informar sobre los hechos. Ya, ministro, por lo tanto, eso es lo que hay que investigar. Podemos también tener la segunda lectura, que dado que es una oficina donde hay
un flujo bastante grande de personas, alguien pudiera haber hecho llegar esto porque no supo cómo hacerlo. ¿Se va a establecer algún mecanismo para efectivamente personas que quieran hacer llegar por medios no oficiales información? No sabemos si existe, digamos, piezas como estas, pero ya que se encontraron en estas circunstancias, valdría hacerse la pregunta, ¿no? Valdría hacerse la pregunta, es cierto lo que usted dice. En el pasado, algunas de estas informaciones son entregadas o han sido entregadas en el contexto de las investigaciones judiciales. Durante las conversaciones que nosotros hemos tenido sobre primero el diseño del Plan Nacional de Búsqueda, algunos parlamentarios, particularmente algunos senadores, han manifestado algún interés de poder crear una instancia para poder recibir información anónima. Como usted bien sabe, el Plan Nacional de Búsqueda, como instrumento de política pública, está diseñado de un modo tal de llevar a cabo su objetivo principal, que es saber las circunstancias y condiciones en que cada una de esas personas fue detenida y hecha desaparecer, con las herramientas que actualmente existen. Pero hay una conversación y hay una inquietud de algún grupo transversal de parlamentarios, particularmente en el Senado, de buscar mecanismos de esas características. Probablemente producto de esto, quizá esa sea una conversación que se reactive, pero en el contexto del Plan Nacional de Búsqueda no existe una iniciativa de esas características diseñada. Bien, ministro, bueno, eso es en cuanto a lo que se recibe en esta oficina. ¿En cuánto tiempo le han planteado que se puede resolver primero la data y luego hacer un análisis más exhaustivo en el caso de que correspondiera llevarlo a la justicia, digamos, antigua que está revisando esta causa de derechos humanos? Nosotros hemos coordinado esta mañana, o sea, yo hablé con el ministro Carroza dentro del contexto del protocolo que tenemos, ¿no? Yo informé rápidamente al ministro Carroza a la mañana siguiente. Hoy en la mañana hubo reunión con jueces de dedicación exclusiva por parte de la directora del programa de Derechos Humanos. En estos momentos, durante el día de hoy, se han realizado la entrega de los antecedentes y de la pieza encontrada al Servicio Médico Legal. Así que nosotros creemos que una decisión, un plazo razonable para que tengamos conocimiento y se adopte la decisión no debiera ser superior a un mes. Bien, ministro, esto coincide además con otro hallazgo que fue 24 horas después, la alerta que da un vecino de la comuna de Ñuñoa, que en el entretecho de una casa se encontraron también osamentas, no solo osamentas, sino que se encontraron armas, se encontraron vainas ya usadas de bala. ¿Usted tiene más antecedentes sobre este hallazgo? Entiendo que fue la PDI la que asistió, pero dado que pudiera también tratarse de una data similar, ¿tiene algún antecedente adicional? El antecedente, no tenemos ningún antecedente adicional, solo le puedo comentar que también en ese caso se ha estado ejecutando el protocolo de hallazgo osamenta que está predefinido entre las instituciones. Ahora, esta casa estaba muy cerca de un cuartel de la DINA, de la comuna de Ñuñoa, y esta casa aparentemente estaba siendo demolida. Bueno, lleva a pensar muchísimas cosas, porque después de 50 años aparece, digamos, elementos como este. ¿El Ministerio de Justicia va a tener los antecedentes de este caso también? Es un caso que nosotros estamos monitoreando a través del Programa de Derechos Humanos, porque de conformidad al protocolo de hallazgos podría tener incidencia respecto a los asuntos que son competencia del programa y por lo tanto por lo mismo se ha activado el protocolo de funcionamiento que va a operar en términos similares al que le he señalado con anterioridad. Es decir, identificar la data y en función de eso será el tipo de institucionalidad la que adoptará las medidas de investigación respectivas. También pericia que va a llevar a cabo el Servicio Médico Legal. El Servicio Médico Legal hoy día ha recibido instrucciones tanto para los dos casos para que tengan cierta prioridad por las características de impacto público que estas han tenido. Ministro, ¿cómo fue recibida esta información por las agrupaciones, distintas agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, que ellos fueron los primeros en tener esta información?
Sí. Mire, son momentos bien dolorosos para ellos y para ellas en particular. Porque usted comprenderá que cada vez que existe un hallazgo de osamenta, en circunstancias como esta o en otras cuando se realizan indagaciones por parte de los jueces, por cierto, se gestiona entre la ansiedad, la esperanza y también en algún sentido la preocupación de que se lleven adecuadamente a cabo los protocolos que se han predefinido en el fondo, ¿no? Mi preocupación central, o la preocupación central nuestra en el Ministerio de Justicia es primero siempre informar a los familiares por lo mismo, y hoy día luego hemos tenido conversaciones más extensas, esencialmente porque en el contexto del Plan Nacional de Búsqueda quizás nos vamos a encontrar, no digo con situaciones idénticas, pero sí evidentemente con antecedentes nuevos, y por cierto es una situación en la cual uno tiene que compartir con los familiares su inquietud, escuchar sus dudas, sus interrogantes, en ocasiones también su distancia con lo que pueda hacer el Estado. Y bueno, la obligación nuestra, la obligación mía como ministro de Justicia, tener esas conversaciones y ser conversaciones francas en términos de lo que estamos ejecutando y por qué lo vamos a hacer. Por eso el día de ayer nosotros tomamos la decisión, tan pronto tuvimos conocimiento, de informar, pero primero informarles a ella. Porque también había molestia por parte de algunos voceros de las agrupaciones por la forma en que habían aparecido estas osamentas que no... Bueno, es muy entendible, pero también estaban los reclamos del abogado Cristian Cruz, que es un abogado de derechos humanos que lleva mucho tiempo, que él decía que él no conocía este Plan Nacional de Búsqueda. ¿Qué se le puede responder a un abogado que lleva tiempo trabajando en esto? Y que fue incluso, dijo que había sido invitado a la ceremonia, pero dijo que no conocía el plan. No lo sé, yo creo que nosotros, recuerdo que hemos tenido una participación activa con las agrupaciones, los objetivos, las metas y las acciones son de conocimiento de las agrupaciones con las cuales se ha con las cuales se elaboró el plan, y el plan está ingresando a Contraloría. Así que supongo yo que el abogado Cruz lo leerá tan pronto esté disponible en el trámite de toma de razón. Ministro, lo quiero cambiar de tema porque hace algunos momentos, algunas horas, la Fiscalía decretó reserva en el caso Democracia Viva ante las sospechas de lavado de dinero. Hay algunas transacciones que se llevaron a cabo que resultan sospechosas para la unidad de análisis financiero porque son operaciones en efectivo y aparecen dentro de estas operaciones en efectivo varias personas que están ligadas a esta investigación. Catalina Yona Pérez Salinas, Carlos Andrés Contreras Gutiérrez, Tatiana Valesca Rojas. Bueno, son personas además que están ligadas al oficialismo. ¿Le preocupa que se abra este hilo investigativo? No, me parece que es legítimo, o sea, me parece que es correcto. Es el caso de lavado activo. Una manera también de proteger la investigación es permitir el secreto que esa regulación en particular tiene. Y yo recordaría en algún sentido que es la estrategia de persecución penal que anticipó el fiscal Ángel Valencia cuando se iniciaron estos casos, que es seguir la ruta del dinero. Y entonces, en mi opinión, es bastante razonable que sea esta la estrategia que está utilizando el Ministerio Público. Y también lo quiero llevar a otro caso, considerando que la ley que pudiera haberlo sancionado entró en vigencia después, porque el empresario de Cencosud, Matías Videla, aparentemente hizo uso de información privilegiada para la compra de acciones que luego vendió. Y él va a recibir una multa que ascendería a 15.000 unidades de fomento. Eso es si efectivamente no hay una apelación por parte de esta persona. Pero son 543 millones de pesos luego de una operación en que él aparentemente habría obtenido más de 2.000 millones de pesos. Esto, si se comprueba que es delito, habría tenido una pena muy distinta si se hubiera ejecutado bajo esta ley, efectivamente esta ley.
Usted se está refiriendo a la ley de delitos económicos. Exactamente, de cuello y corbata, donde dijimos que Sí, no iban sí. a Sí. haber más clases de ética. Sin embargo, aquí va a haber una multa donde igualmente queda una ganancia bastante importante. Claro, este sería el ejemplo de... Este es un buen caso para explicar el caso antes de la ley y después de la ley. Esto tiene que ver con un principio del derecho, que es la irretroactividad de la ley penal en estos casos. Pero sí es útil para explicar qué sucedería en un caso con la ley antigua y qué es lo que sucedería en este mismo caso con la ley nueva, que no solo las multas serían muchísimo más altas, no solo además existiría la aplicación de la multa diaria, sino que, entre otras cosas, permitiría el comiso de la ganancia, es decir, pesquisar toda la rentabilidad económica que se obtuvo a partir de las operaciones de esas características. Ministro, una de las aristas, y lamentablemente lo voy a llevar a otros temas, Chile no está dentro de los países que va a tener los partidos iniciales del Mundial, solamente quedaron los otros 3, a nosotros nos dejaron afuera, no sabemos todavía por qué, pero una de las razones en las que se especula es precisamente por la intervención del gobierno en los asuntos de la ANFP y también por las restricciones a las casas de apuesta. Y ahí aparentemente todo los indica usted, todos los caminos conducen al Ministerio de Justicia. Bueno, lo que pasa es que al Ministerio de Justicia le corresponde hacer cumplir la ley. Y no tengo nada más que decir sobre ese punto. La Subsecretaría de Justicia emitió unas instrucciones en el contexto de la regulación, la falta de regulación que existe en la actualidad sobre las casas de apuestas, dada la característica del sistema de juego de azar y apuestas en Chile, requieren autorización legal expresa. Esto ya lo ha dicho la Corte Suprema recientemente. La Corte Suprema no ha dicho solo eso, sino que además ha dicho que la ejecución de esos actos y quienes participan de ella cometen actos ilegales. Lo que ha hecho el Ministerio de Justicia es simplemente recordar el cumplimiento de la ley. Sobre los efectos que eso puede tener, es un asunto respecto del cual a mí, al Ministerio de Justicia como institución, no le corresponde hacerse cargo. Ahora, hay una ley que se está tramitando que es precisamente para regular estas casas de apuesta, la existencia de ellas. ¿Se va a tramitar con alguna urgencia luego de lo que está ocurriendo ahora y también que son básicamente nuevas herramientas que surgen, como surge, por ejemplo, Uber, que todavía no tiene una gran regulación, sí, pero sigue existiendo? Es cierto, tiene que ver con todos los aspectos que están vinculados al uso de tecnología, servicios y otros medios que se utilizan. El proyecto de ley está siendo tramitado en el Congreso, es un proyecto de ley que está a cargo del Ministerio de Hacienda, así que yo soy deferente y respetuoso de la tramitación que le corresponde al Ministerio de Hacienda en ese sentido. Pero es una discusión que está instalada en el Congreso, que tiene vínculos no solo con aquellos con los aspectos que están vinculados a la regulación pública sobre estos temas, sino que los efectos de la tributación. Y ese es un asunto que hoy día está radicado en el Congreso y corresponde a él entonces su definición. En el caso convenios, si bien no es deber estricto de Miguel Crispi como jefe de asesores del segundo piso acudir a la comisión investigadora, ¿sería aconsejable que fuera? Es un asunto respecto del cual a mí no me corresponde pronunciarme. Es un asunto que le corresponde resolver a Miguel Crispi. Y finalmente, ministro, porque usted estuvo de vacaciones, ya se le deben estar olvidando, viene el caso también de unos pequeños días de descanso nada más. Que ya rápidamente parece que han quedado en el olvido con todos los temas que tenemos, pero la ley de usurpaciones no está teniendo una tramitación fácil. Pudiera el gobierno sacar el veto, pero con un costo político alto. ¿Cómo ha visto, cómo se ha enterado de esta discusión? Lo que pasa es una discusión que recuerde que tiene un tiempo. Yo solo recordaría, mire, a mí lo que más me preocupa del caso de usurpaciones es que estamos poniendo demasiado énfasis en el set de discrepancias, pero no en lo sustantivo, que es donde estamos de acuerdo, ¿no? Y donde estamos de acuerdo hace bastante rato. Es decir, estamos de acuerdo en que la regulación en materia de usurpaciones, desde el punto de vista penal y civil, es insuficiente. Desde el punto de vista penal, las penas son bajísimas. Y por lo tanto la regulación, que es muy antigua, confiaba en que utilizando las acciones civiles para recuperar la propiedad podrían ser útiles. Eso ha demostrado con los años que no es correcto, que más bien es ineficaz
Y por lo tanto esto ha llevado incluso a la propia Corte Suprema, a través de acciones como el recurso de protección, que es una acción de tutela de derechos fundamentales, adoptar en ese contexto medidas de desalojo. Entonces, estamos de acuerdo en que en el caso de usurpaciones es conveniente y es necesario aumentar las penas. Pero toda esta es una discusión que tiene que hacerse con un cierto respeto sobre cómo funcionan las instituciones legales. Y discúlpeme, Matilde, pero en el derecho los conceptos no son arbitrarios. Tienen un contenido, tienen un significado, tienen un desarrollo. Cuando uno habla de usurpación violenta, tiene una característica. Cuando uno habla de usurpación no violenta, tiene otra dimensión. Cuando se ejecuta una usurpación con daño en las cosas, con fuerza en las cosas, tiene otras características, en fin. Estamos de acuerdo, por lo tanto, que las penas hay que aumentarlas. En segundo lugar, es conveniente discriminar en aquellos casos en que hay uso de violencia, estamos hablando de violencia desde el punto de vista legal, en aquellos casos que hay intimidación, en aquellos casos donde hay daño. Es conveniente también que en el caso de usurpaciones establezcamos a la usurpación como un delito con flagrancia permanente, que son las cosas sobre las cuales hay acuerdo. Y sobre las cuales cosas que tenemos desacuerdo son, no es conveniente que dado que usted está haciendo esa reforma, entonces establezca un mecanismo de legítima defensa privilegiada por los riesgos que ocasiona de autotutela. Entonces, en una legítima discrepancia que tiene que ver sobre aspectos, las consecuencias probables de tener un margen de esas características, asumiendo que tenemos que aumentar las penas y tenemos que considerar la flagrancia permanente, no hemos trabado una discusión que es marginal, en el fondo. Claro, es de principio determinar efectivamente que todos tengan penas de cárcel, que todo tipo de usurpación tenga una pena de cárcel y que no quede a criterio del juez aplicarla o no. Claro, lo que pasa es que ahí hay un punto que no es trivial, en el fondo, ¿no? Y es que cuando usted quiere sancionar la usurpación es delito. La usurpación supone la afectación de un derecho de otro. La manera en que se ejecute la usurpación tiene que tener intensidades dependiendo cómo ésta se ocasiona en el fondo, ¿no? Y a mí me parece que, vuelvo a insistir, lo relevante es dónde estamos de acuerdo, que es lo principal, es lo que en general le interesa además a las víctimas. A las víctimas lo que le interesa es que frente a la comisión de un delito de usurpación el sistema penal reaccione adecuadamente. En eso estamos completamente de acuerdo. Y por lo tanto, lo que tenemos en una discusión en torno al veto son sobre situaciones marginales que yo de verdad creo que se han transformado como si fuera el eje central, y yo creo que no es el eje central es el acuerdo que tenemos sobre la usurpación, las penas y la flagrancia permanente para el uso de la fuerza pública. En el camino creo que se han cometido algunos excesos retóricos, se cometieron algunos excesos normativos que yo creo que estamos relativamente de acuerdo, que es necesario corregirlos, y yo creo que ese debiera ser el ánimo con el cual debiéramos enfrentar la próxima semana la discusión del veto. Bien, ministro, le queremos agradecer esta conversación con CNN Chile. Tocamos varios temas, lo aprovechamos bastante después de estos días de descanso que tuvo, así que le queremos agradecer. Le deseamos un buen fin de semana y estaremos atentos entonces a la próxima sobre esta discusión y otras materias, porque usted sabe que hay muchas que están ahí dando vuelta. No lo quise llevar al tema constitucional porque se nos habría abierto un espacio muy grande. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Buenas tardes. Buen fin de semana, además. Muchas gracias.